Mi novia virtual, Luna, con una voz capaz de derretir acero y una habilidad para los videojuegos a la altura, había aceptado verme en persona. Estaba tan emocionado que llegué a la cafetería 2 horas antes, solo para toparme de frente con Serafina Sterling, la gélida CEO de mi empresa, mientras le daba una buena reprimenda a uno de sus subordinados. En ese momento, su teléfono se iluminó sobre la mesa, mostrando mi mensaje. «Hola cariño, ya llegué, qué ganas de verte». Levantó la cabeza de golpe, clavando sus ojos en mí como un misil teledirigido. «Tú», pensó, con una sonrisa peligrosa en sus perfectos labios rojos. 3 meses de romance virtual, ¿y ahora quieres desaparecer sin dejar rastro? «Hola cariño, estoy aquí, muero por verte». Le di a enviar, con una mezcla de nerviosismo y euforia recorriendo mi cuerpo. Apreté el teléfono contra mi pecho, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Recorrí con la mirada la elegante y minimalista cafetería y encontré una mesa tranquila junto a la ventana. Mis dedos tamborileaban con nerviosismo sobre la madera pulida. Había llegado 2 horas antes, pero no podía quedarme quieta en casa. La idea de por fin conocer a Luna, la mujer de la que me había enamorado durante 3 meses en nuestro morgue favorito, me tenía de los nervios a flor de piel. Luna, el nombre le quedaba perfecto. En el juego, sus reflejos eran asombrosos, su estrategia impecable. Y su voz. Dios mío, qué voz tan aterciopelada. De esas que te hacen temblar las piernas. Nunca habíamos hecho videollamada, pero solo con esa voz y el impresionante avatar de hechicera que había creado, supe que era una belleza. Y lo más importante, era amable y paciente. Jamás se enfadó por mi torpe estilo de juego, basado en pulsar botones sin ton ni son. Al contrario, me guiaba con calma por las mazmorras y me ayudaba a derrotar a jefes a los que ni siquiera me atrevía a enfrentarme solo. 3 meses. Durante 90 días seguidos estuve completamente enganchado. Ayer, por fin me armé de valor para preguntarle si quería verme en persona. Dijo que sí sin dudarlo un segundo. Incluso había elegido este sitio, un lugar notoriamente caro no muy lejos de mi oficina. Nerviosa, metí la mano en el bolsillo de la chaqueta, palpando la pequeña caja dura que había dentro. Dentro guardaba un collar en el que había gastado los ahorros de 3 meses. Me empezaron a sudar las manos. Tenía muchas esperanzas de que le gustara. Aburrido e inquieto, estiré el cuello para mirar por la ventana, y lo que vi casi me da un infarto. Un Bentley Mulsanne negro se detuvo suavemente junto a la acera. La matrícula decía, Sterling One. Maldición, ese era el coche particular de nuestra temible CEO, Serafina Sterling. ¿Qué hace ella aquí? Dios mío, Dios mío. Mi primer instinto fue esconderme debajo de la mesa. Serafina Sterling. La pesadilla andante de los 2000 empleados de Sterling Corp. Era joven, guapísima e inhumanamente fría. Sus estándares no solo eran altos. Eran estratosféricos, rayando en el sadismo. Durante las reuniones generales, una sola mirada suya bastaba para que toda una fila de vicepresidentes se pusiera a sudar frío. Yo solo era un empleado de bajo nivel, un simple oficinista. La última vez que estuve cerca de ella fue en un ascensor. La rocé sin querer en el brazo, y la mirada gélida que me lanzó me dejó temblando las rodillas todo el día. Si me viera aquí, escapándome del trabajo antes de tiempo. No, aunque fuera fuera de horario, encontrarme con ella nunca era buena señal. Me encorvé, intentando hacerme lo más pequeño posible, rezando para que solo estuviera de paso. La puerta de la cafetería se abrió de golpe. El taconeo agudo de los zapatos de tacón sobre el suelo de mármol sonaba como una marcha fúnebre que se acercaba cada vez más. Una ráfaga gélida de poder puro e inalterado inundó la habitación. Me arriesgué a echar un vistazo. Era ella. Llevaba un elegante traje negro de corte impecable que realzaba una figura envidiable para la mayoría de las modelos. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño alto y elegante, dejando al descubierto la esbelta y pálida columna de su cuello. Su maquillaje era impecable, pero no podía ocultar la gélida tensión que emanaba de ella. Ni siquiera me miró. Se dirigió a grandes zancadas hacia una mesa donde ya estaba sentado un hombre con un traje arrugado, sudando visiblemente. El hombre se puso de pie de un salto al verla acercarse, con el rostro pálido.
La señorita Sterling. Ella se sentó, cruzando sus largas piernas, sin siquiera mirar la carpeta que él le ofrecía. Esta es tu propuesta final. Su voz no era fuerte, pero era tan fría que podría haber congelado el café de mi taza. Está plagada de inconsistencias. Los datos son falsos y la lógica inexistente. ¿Cómo justifica usted su puesto en esta empresa? ¿Acaso su incompetencia es una especie de performance artística? Cada palabra era una puñalada afilada. La cabeza del hombre se inclinó tanto que casi tocó la mesa. Su voz tembló. Señora Sterling, lo retiraré. Lo rehago enseguida. Rehago. Una risita sin gracia escapó de sus labios. La empresa te paga un sueldo para que consigas resultados, no para que recicles basura continuamente. Tienes una última oportunidad. Quiero un plan viable en mi escritorio, entregado por Inina. Mañana. De lo contrario, tú y todo tu equipo tendrán que ir a recursos humanos a cobrar sus últimas nóminas. Fuera. El hombre parecía recién indultado por el presidente. Arrebató la carpeta y prácticamente salió corriendo de la tienda. Me acurruqué en mi rincón, apenas atreviéndome a respirar. Era aterradora. Un iceberg andante y parlante, una fábrica de veneno. Quien se casara con ella tendría que tener un karma terrible de una vida pasada. Mi Luna era mucho mejor. Voz dulce, personalidad amable, y además, una jugadora profesional. Doy gracias a la vida por haber encontrado semejante joya en Internet. Solo necesitaba reunirme con ella, cerrar este asunto y mantenerme lo más lejos posible de monstruos corporativos como Serafina Sterling. Justo cuando pensaba esto, sonó una notificación inconfundible proveniente de Serafina. El tono de alerta personalizado de un contacto favorito. Instintivamente, mis ojos se dirigieron hacia ella. Su teléfono, que estaba sobre la mesa, se había iluminado. Apareció en la pantalla una vista previa de un mensaje de WhatsApp. Esa foto de perfil. Ese nombre de usuario. ¿Por qué me resultaba tan familiar? Mis pupilas se contrajeron. Se me paró el corazón. ¿Acaso esa no era mi foto de perfil de WhatsApp y el nombre de usuario, Zephyr? El mensaje que le acababa de enviar a Luna aparecía clarísimo en su pantalla: hola, cariño, ya estoy aquí. ¡Qué ganas de verte explotar! Un rayo directo al cráneo. Me quedé helado, la sangre se me heló. Mi mente se quedó completamente en blanco. Pensar ya no era una opción. No. Imposible. Tenía que ser un error. Estaba viendo cosas. Parpadeé con fuerza, obligándome a mirar de nuevo. No había error. Era mi mensaje. Mi foto de perfil, mi nombre de usuario y el cursi mensaje de amor que le había enviado hacía un momento. Todo ahí, en el teléfono de Serafina Sterling, la gélida CEO de mi empresa. ¿Ella? Ella era Luna, mi dulce, amable y habilidosa novia gamer. Era Serafina Sterling. ¿Qué clase de infierno era este? Mi mundo entero se desmoronaba. Una ola de frío terror me invadió, desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Observé, paralizada, cómo Serafina cogía su teléfono y miraba la pantalla. Hizo una pausa, con un destello de algo indescifrable en su expresión. Entonces su mirada penetrante se alzó y recorrió la habitación, clavándose en mi esquina con una precisión aterradora. Nuestras miradas se cruzaron. No había escapatoria. Por primera vez desde que la conocía, vi una emoción clara y sin disimular en esos hermosos ojos gélidos. Un shock puro e incontenible. Pero solo duró un segundo. La conmoción se desvaneció, reemplazada por una frialdad intensamente peligrosa y calculadora. Dejó el teléfono y se puso de pie. El taconeo de sus zapatos volvió a resonar, un ritmo lento y deliberado mientras caminaba hacia mí. Cada paso me golpeaba el corazón como un martillo. Me quedé paralizado, observándola avanzar. La fuerza abrumadora de mi miedo y lo absurdo de la situación me dejaron sin fuerzas ni para pensar en escapar. Se detuvo en mi mesa, mirándome fijamente. Sus labios rojos se curvaron lentamente en una sonrisa afilada, presagio de peligro inminente. Su voz seguía siendo fría y nítida, pero ahora tenía un tono escalofriante y juguetón que me puso la piel de gallina.
Liam Foster, ¿qué haces aquí? Se inclinó un poco hacia mí y un tenue aroma fresco, algo limpio y caro, me envolvió, dificultándome la respiración. 3 meses de apodos cariñosos y noches enteras de videojuegos. Ahora me ves y piensas en abandonarme. Me quedé boquiabierta, pero no me salió la voz. ¿Haberla abandonado? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué había hecho? Señor. La señorita Sterling. Majestad. Tiene que haber un error. La sola sílaba fue suave, pero tenía el peso de una guillotina. Tenía la garganta como lija. Un sudor frío me corría por la sien. Señora Sterling. Tú. Te has equivocado de persona. Mi nombre de usuario en los juegos es Zephyr. Mi voz era un susurro patético y tembloroso. Serafina se irguió, cruzándose de brazos mientras me miraba con una expresión de diversión distante. Zephyr. Clase espadachín. Pésimo esquivando ataques. Le gusta seguir a mi personaje sanador, Luna, para recoger botín. Para desayunar. Siempre te compras ese bagel asqueroso y grasiento de la charcutería de la esquina de la 52 y Lexington. Odias que tu jefe, el señor Henderson, se aclare la garganta constantemente como una morsa agonizante durante las reuniones. El miércoles pasado por la noche te quejaste de que tuviste que trabajar hasta tarde y te perdiste la misión de pareja del juego. ¿Debo continuar, señor Foster? Estaba petrificada. Todo había terminado. Cada detalle era correcto. Ella era Luna de verdad. La mujer que en el juego era tan dulce y amable conmigo, cuya voz era pura miel, era, en realidad, un demonio corporativo capaz de helarme el alma con una sola mirada. ¿Era una psicópata? ¿Tenía trastorno de personalidad múltiple? Sentía que la cabeza me explotaba, como si me saliera humo por las orejas. Ya veo que no me equivocaba. Serafina pareció complacida al ver mi cara de asombro. Apartó la silla que tenía enfrente y se sentó con una gracia exasperante. ¿Y bien, cuál es tu plan? Mi mente seguía hecha un lío. ¿Qué plan? Hacerme la tonta. Ella arqueó una ceja a la perfección. Me llamas tu esposa durante 3 meses en un juego. ¿Planeas atropellarme y darte a la fuga ahora que sabes quién soy? Liam, nunca te creí ese tipo de persona. No lo soy. No lo sabía. ¿Quién iba a pensar que eras tú? Mi voz interior gritaba, pero lo único que pude esbozar fue una sonrisa que parecía más bien una mueca de dolor. Señorita Sterling, todo esto es un gran malentendido. Si hubiera sabido que eras tú. Si hubieras sabido que era yo, ¿qué? Me interrumpió, con la mirada gélida. ¿No te habría interesado? ¿Te habrías decepcionado? No me refería a eso. Lo negué al instante, mientras el sudor me corría a raudales. ¿Y qué querías decir? Preguntó ella, implacable, sin darme respiro. Estuve a punto de llorar. Esto era un campo minado. Cualquier respuesta posible conducía a una muerte segura. Yo balbuceé, incapaz de articular un pensamiento coherente. Serafina no me apresuró. Simplemente me observó con esa expresión fría e impasible, como un depredador que observa a su presa acorralada. Los segundos transcurrían, cada uno una eternidad de tortura. Mi cabeza daba vueltas, buscando desesperadamente una salida. ¿Negarlo? La evidencia estaba en su teléfono. ¿Admitirlo? ¿Carrera? Suicidio. ¿Renunciar y huir? ¿Y mis préstamos estudiantiles? ¿Mi alquiler? Parece que no te has decidido. La paciencia de Serafina se agotó. Cogió el móvil y empezó a teclear en la pantalla con el pulgar. Por suerte, el jefe de recursos humanos todavía está en la oficina. Le preguntaré cuál es el procedimiento estándar para un empleado que falta al trabajo e intenta manipular emocionalmente a su superior. Hizo ademán de marcar. No, señora Sterling, por favor. Casi me caigo de la silla, me apoyé en la mesa con las manos para no caerme. Asumo la responsabilidad. De acuerdo. Asumiré la responsabilidad. Serafina hizo una pausa, mirándome.
¿Cómo asumirás la responsabilidad? Lancé mi última esperanza. Dime tú. Haré lo que me digas. Solo no me despidas. No me arruines la vida. Bajó el teléfono, inclinándose ligeramente hacia adelante para mirarme a los ojos. Primero, nuestra relación en el juego continúa en la vida real. Parpadeé. ¿Qué significaba eso? Ella continuó, y sentí la lengua pesada e inútil. ¿No entiendes inglés? Espetó. ¿En este juego, quién eres para mí? Tú. Tu marido. Susurré, apenas audible. Bien. Parecía satisfecha. De ahora en adelante, así me llamarás en privado. Mi visión se oscureció, llamando a Serafina Sterling. Mi esposa, por favor, mátame ya. Segundo, continuó, a partir de mañana, te mudarás a la oficina de enfrente de la mía. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. Era una sala de conferencias pequeña y usada, la oficina más cercana a la suya. Por conveniencia, dijo ella, con tono definitivo. Así que estás disponible las 24 horas. No dije nada. Tercero, hizo una pausa, bajando la mirada al bolsillo de mi chaqueta, que yo sujetaba con fuerza. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Mi mano se dirigió instintivamente a la caja del collar. No es nada. Sácalo. Fue una orden, no una petición. Con mano temblorosa, saqué la pequeña caja de terciopelo y la coloqué sobre la mesa. Serafina la abrió. Dentro había un delicado collar de platino. El colgante era una pequeña y sencilla luna creciente con diminutos diamantes. Había pasado semanas eligiéndolo, pensando que era el regalo perfecto para Luna. La recogió, la examinó y luego me miró. Yo asentí con la cabeza, aturdido. Cerró la caja y la guardó en el bolsillo de su traje como si fuera un pin de empresa. De acuerdo, regla número 3. A partir de ahora, cualquier regalo irá directamente a mí. No dije nada. ¿Alguna objeción? Sus ojos brillaron con una frialdad feroz. No, en absoluto. Negué con la cabeza tan rápido que me mareé. Bien. Serafina se puso de pie. Vámonos. ¿A dónde ir? Me puse de pie de un salto. A cenar, dijo mirándome. Le pediste a Luna que saliera a cenar, ¿verdad? La reserva ya está hecha. ¿O lo habías olvidado? No lo había olvidado. Había reservado mesa en un restaurante francés famoso por ser un lugar ideal para citas románticas. Fue increíblemente romántico e increíblemente caro. Me costó la mitad de mi bono. Señora Sterling, ese restaurante. Quizás no cumpla con sus expectativas. Hice un último intento desesperado. Creo que es perfectamente adecuado, dijo con voz monótona. A Luna le encantará. Eso me dejó sin palabras. De acuerdo. Ganaste. Tú mandas. Como una marioneta a la que le han cortado los hilos, seguía Serafina fuera de la cafetería hacia el Bentley que nos esperaba. El chofer ya tenía la puerta trasera abierta. Se giró para mirarme. ¿A qué esperas? Sube. Sí. ¿Podría pedir un Uber? ¿Compartir coche con la reina de hielo? Me asfixiaría. Serafina entrecerró los ojos. ¿Tengo que repetirlo? Mi valor se esfumó. Rápidamente me metí en el coche, pegándome a la puerta del fondo para maximizar la distancia entre nosotros. El coche era espacioso, pero su fragancia fresca y su presencia abrumadora llenaban cada rincón, dificultando la respiración. Enseguida empezó a mandarme correos electrónicos desde el móvil, tratándome como si fuera un adorno. La miré de reojo. Su perfil era perfecto, su expresión concentrada y severa. Era completamente distinta de la risueña y juguetona Luna del juego. ¿Cómo lo había hecho? ¿Era actriz? El coche pronto se detuvo frente al famoso restaurante. Serafina bajó y, sin decir palabra, entrelazó su brazo con el mío. Todo mi cuerpo se puso rígido. Relájate, murmuró, mirando al frente. ¿Quieres que todos sepan que algo anda mal?
Intenté relajarme, pero mis músculos se negaron a obedecer. Me acompañaron al restaurante de una pareja del brazo del temible director ejecutivo de mi empresa. La escena era demasiado surrealista, demasiado espantosa. El maitre reconoció claramente a Serafina, y su deferencia rayaba en el miedo. Nos condujo a la mesa Camelet que había reservado junto a la ventana. Velas, rosas, un cuarteto de cuerdas tocando suavemente de fondo. El ambiente era puramente romántico, y yo estaba sentada sobre una cama de clavos. Sobre todo cuando vi a Serafina cortar su filete con precisión quirúrgica, escrutándome con la misma intensidad con la que diseccionaba informes trimestrales. Apenas podía sostener el tenedor. ¿No te gusta la comida?, preguntó. Está buenísima. Delicioso. Me metí un trozo de carne en la boca de un bocado. Sabía a cartón. Toda la comida fue una experiencia angustiosa. Me sentí como en el corredor de la muerte, esperando el veredicto final. Cuando por fin terminó, me abalancé sobre la cuenta, pero el camarero me detuvo. La señora Sterling es una de nuestras socias VIP, señor. La factura ya está pagada. Por supuesto. Bueno, con eso me ahorré la mitad de mi bono. Al salir, el aire fresco de la noche se sintió como un chapuzón para un náufrago. Señorita Sterling, bueno, entonces me voy a casa. Pregunté con timidez. Ella miró su reloj. Es temprano. No es temprano. Son las 9. Necesito irme a casa y tener un ataque de pánico en toda regla. Te llevo, dijo, caminando ya hacia el coche, sin dar lugar a réplica. Me resigné a mi destino y la seguí. El Bentley se detuvo frente a mi destartalado edificio de apartamentos, desentonando por completo en aquel barrio humilde. Salí corriendo. Gracias, señora Sterling. Buenas noches. Me giré para echar a correr. Espera. La voz tranquila me detuvo en seco. Me quedé paralizada, volviéndome lentamente. Serafina había bajado la ventanilla. Su rostro era un lienzo de sombras y luz de la farola, su expresión indescifrable. ¿Lien? Sí. No quiero oír ni una sola palabra sobre lo que pasó hoy en la oficina. Entendido. No diré nada más. Lo prometí de inmediato. Se quedó callada unos segundos. Luego, aún tenemos misiones diarias que completar. Vaya. Parpadeé, mi cerebro incapaz de procesar la información. Conéctate, ordenó. Espérame. La ventanilla se deslizó hacia arriba y el Bentley desapareció silenciosamente en la noche. Me quedé solo en la acera, con la mente hecha un lío. Tras un largo rato, me pellizqué el muslo. Duro. ¡Ay! ¡Maldita sea! No es un sueño. Yo, Lien Foster, un oficinista cualquiera, salía oficialmente con la directora general de mi empresa. Y creo que ella iba en serio. Regresé a casa aturdido, encendiendo mecánicamente el ordenador e iniciando sesión en el juego. La pantalla de carga de siempre. La música de siempre. Mi espadachín, Zephyr, se encontraba en el centro de la plaza. Un destello de luz blanca apareció a mi lado. La sanadora, Luna, estaba conectada. Me envió una invitación a la fiesta de inmediato. Me temblaba la mano al aceptarla. Apareció un mensaje en el chat de la fiesta. Luna, mi marido, después de un largo día, me lanzó un beso. Me quedé mirando la pantalla. Esa identificación tan familiar. Ese tono dulce y cariñoso. Luego pensé en la mujer fría e imponente del restaurante. Me cubrí la cara con las manos, completamente destrozada. Esto no era sostenible. Me quedé mirando a mi marido y al emoji del beso, con los dedos congelados sobre el teclado. Tenía la cabeza hecha un lío. ¿Podría ser la misma persona? Luna, estás callada. ¿Te asusté al verme? Volví en mí y escribí rápidamente. Zephyr, no. Para nada. Solo un poco sorprendido. Sorprendido es poco decir. Quedé traumatizada. Luna, ¿sorprendida de qué? ¿De que fuera yo? ¿O de que no sea tan guapa como te imaginabas?
Volví a sudar frío. Otro no rotundo. Zephyr, ni hablar. Myth, Sterling, sois preciosas. Mucho más guapas que en el juego. Luna, ¿así que te sorprendió mi trabajo? Zephyr, un poco. Fue algo trascendental. Luna, ¿crees que soy demasiado dura en la vida real? Zephyr, para nada. No eres duro, eres autoritario. Tienes presencia. Quise volver atrás en el tiempo y darme un puñetazo por haber escrito tan poco. La otra parte guardó silencio un instante. Sentía un nudo en el estómago, aterrada de haber dicho algo inapropiado otra vez. Luna, el juego es el juego. La realidad es la realidad. Luna, pero yo no falto a mi palabra. Luna, no te llamo mi esposo por nada. Me quedé mirando esas líneas, con el corazón encogido. ¿Qué significaban? Zephyr, Myth, Sterling, yo. No lo entiendo. Luna, piénsalo hasta que lo entiendas. Luna, hagamos nuestras misiones diarias. Nos vemos en la entrada de la mazmorra. Cambió de tema a la velocidad del rayo, dejándome atrás. Apenas podía guiar a mi personaje hasta la piedra de teletransportación. Su sanadora, perfectamente equipada, ya me esperaba. Formen el grupo, entren en la mazmorra. Tenía la cabeza en otra parte y no paraba de meter la pata, cometiendo errores estúpidos. Y casi provocamos que aniquilaran a todo el grupo. Luna no me corrigió con la delicadeza habitual en el juego, ni me reprendió con la fría furia de Serapina Sterling. Simplemente me curó gracias a mi incompetencia, y su impecable habilidad al jugar compensó mi torpeza. No dijo ni una palabra. El silencio era peor que los gritos. Cuando por fin, tras un penoso esfuerzo, logramos salir de la mazmorra, escribí rápidamente. Zephyr, Myth, Sterling, lo siento por lo de esta noche. No estaba concentrada. Luna, sí, lo sé. Luna, estás en tu nueva oficina a las 9, ¿eh? Puntual mañana. Luna, buenas noches. Y su avatar se volvió gris. Cerró la sesión. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. La cantidad de información que me había visto obligado a procesar esa noche me llevaría toda una vida a asimilarla. A la mañana siguiente, llegué a la oficina media hora antes, con unas ojeras enormes. Solo pensar en ver a Serapina me hacía temblar las piernas. Me dirigí a mi antiguo cubículo para empezar a empacar mis cosas. Mi jefe, el señor Henderson, se acercó arrastrando los pies, con una taza de café en la mano. Vaya, Foster. ¿Llegaste temprano? Oí que te ascendieron. ¿Ascendemos a la alta dirección? Su voz denotaba una mezcla de envidia y suspicacia. Se me aceleró el corazón. Las noticias vuelan. Señor Henderson, está usted de broma. Es solo un proyecto temporal. Murmullo. ¿Un proyecto? ¿Qué clase de proyecto requiere que muevas tu escritorio frente a la oficina del director general? Henderson bajó la voz. Vamos, chico, puedes contármelo. ¿Qué te estás ganando con el jefe? Suéltalo. Se me erizó la piel. No hay nada que contar. Es solo para que la comunicación sea más fácil. Agarré mi caja con mis pertenencias y prácticamente salí corriendo de la oficina. De pie frente a la pequeña sala de conferencias, respiré hondo varias veces antes de empujar la puerta. Ya la habían acondicionado. Un escritorio nuevo. Un ordenador nuevo. Un archivador. Incluso una planta en maceta. La ventana daba directamente a las persianas cerradas del despacho del director general, al otro lado del pasillo. Aunque estaban cerradas, sentí que podía ver a través de ellas. Esto se sentía menos como un ascenso y más como una condena a prisión. Una condena perpetua. Me senté con cuidado, encendí el ordenador y fingí estar ocupado, aunque no tenía ni idea de lo que se suponía que debía hacer. A las 9 en punto, la puerta de su despacho se abrió. Serafina salió, vestida con un elegante traje gris marengo, y sus tacones resonaron con fuerza en el suelo. Ni siquiera me miró al entrar en su despacho. Solté un pequeño suspiro de alivio.
Quizás lo de ayer fue solo un capricho pasajero. Quizás en unos días se aburra de esto y me mande de vuelta a mi cubículo. Justo cuando se me ocurrió esa idea, sonó el teléfono de la oficina, sobresaltándome. El identificador de llamadas mostraba su extensión. Tragué saliva y contesté. Señora Sterling. Aquí dentro. Sí, señora. Colgué, respiré hondo y caminé hacia su oficina como un hombre camino a su propia ejecución. Llamé a la puerta. Pase. Empujé la puerta para abrirla. Serafina estaba inclinada sobre un documento. La luz del sol se filtraba por las persianas y dibujaba franjas doradas sobre su figura. Parecía irreal, tanto por su belleza como por su frialdad. Señorita Sterling. ¿Quería verme? Sin levantar la vista, señaló con la pluma un grueso archivador sobre su escritorio. Es la última propuesta del departamento de marketing. Revísalo. Quiero 3 sugerencias de revisión prácticas en 30 minutos. Parpadeé. Estaba completamente perdida. ¿La propuesta de marketing? ¿Quería que la revisara y diera sugerencias? Soy programadora junior. ¿Qué demonios sé yo de marketing? Señora Sterling. Sí, la verdad es que no tengo experiencia en marketing. Finalmente alzó la vista, con una mirada clara y fría. Pues aprende. Es una orden. Sí, señora. Tomé la carpeta, que de repente se sintió como si pesara 100 libras. De vuelta en mi jaula de cristal, no podía concentrarme en una sola palabra. Mi mente daba vueltas. ¿Qué está intentando hacer? ¿Es esto algún tipo de tortura extraña? No lo parecía. ¿Estaba intentando ser mi mentora? Eso parecía aún menos probable. Me obligué a leer, sorteando la densa jerga y los impenetrables gráficos de datos. 30 minutos después, estaba de vuelta en su oficina, balbuceando las pocas y lamentablemente insuficientes sugerencias que había logrado formular. Serafina escuchó sin expresión. Bien. Puedes irte. Salí disparada de la habitación, sintiendo un alivio inmenso. El resto del día, me llamó constantemente. En un instante estaba cotejando hojas de cálculo. Al rato, estaba formateando un informe. Y en un momento dado, hasta me pidió que le preparara el café. Que le preparara el café. Y sus instrucciones eran increíblemente específicas. Un espresso doble. Media ración de leche vaporizada, calentada a exactamente 185 grados. Sin azúcar. Me temblaba tanto la mano que casi lo derramó todo sobre su escritorio. Ella solo le echó un vistazo rápido a la taza, sin decir nada. Pero tenía la espalda empapada en sudor. Llegó el final del día. Vi que ella seguía trabajando y no me atreví a irme. Me llegó un mensaje de WhatsApp de Luna. Garaje en el sótano, sección B. Te espero. Suspiré. Resignado a mi destino, empaqué mis cosas y me escabullí al garaje como un espía. Encontré un Bentley. La ventanilla bajó, dejando ver el perfil impasible de Serafina. Suba, señorita. Sterling. ¿A dónde vamos? A cenar. ¿Cenar otra vez? Entré en silencio. Esta vez se trataba de una cocina privada. Tranquila y elegante. La comida exquisita. Me seguía dando dolor de estómago. Después de cenar, me dejó de nuevo en mi edificio. Misiones diarias, ¿no? Esta rutina se repitió durante toda una semana. Vivía una doble vida en el infierno. De día, era la exigente y tiránica directora ejecutiva que me explotaba como a una mula, asignándome una tarea imposible tras otra. De noche, era Luna, la gamer que de vez en cuando dejaba escapar algún emoji adorable, obligándome a jugar con ella y completar nuestras misiones diarias. En persona, mantenía una distancia distante e indescifrable que me desestabilizaba por completo. Estaba al borde de un ataque de nervios. En la oficina ya corrían rumores. Me llamaban la nueva favorita del director general, decían que había dado en el clavo. Compañeros que antes me ignoraban ahora me sonreían y me saludaban. Henderson estaba prácticamente pegado a mí, intentando constantemente sonsacarme información.
Solo yo conocía la verdad de mi existencia diaria. Ansiedad constante. Caminar sobre cáscaras de huevo. El viernes por la tarde, estaba absorto en una propuesta de fusión que bien podría haber sido escrita en sumerio antiguo. El teléfono volvió a sonar. Aquí estoy. Suspiré y me levanté. Serafina me acercó una caja de regalo bellamente envuelta desde su escritorio. Esta noche a las 7. ¿Vienes conmigo? ¿A dónde vamos? A mi casa. Creí haber oído mal. ¿Tu casa? ¿Tu casa? Sí, dijo ella. Su tono es informal, como si estuviera hablando del tiempo. Mi madre quiere conocerte. ¡Pum! Alcanzado por un rayo. Otra vez. Nos encontramos. Les presento a su madre. La señora Sterling. Todo va demasiado rápido. Estamos. Ni siquiera estamos. Estaba balbuceando incoherencias. ¿Qué somos siquiera? ¿Acaso una relación de videojuegos cuenta? En la vida real, lo único que has hecho es darme órdenes, alimentarme y obligarme a jugar contigo. ¿Cómo es que ya estamos en la etapa de presentar a los padres? Serafina alzó la vista. Su mirada era penetrante. Rápido. 3 meses como mi marido en el juego. Una semana entera trabajando juntos y cenando todas las noches. ¿Crees que eso es rápido? Me quedé sin palabras. O su voz bajó, volviéndose gélida. ¿Solo estabas jugando conmigo? La presión era inmensa. No tenía ninguna duda de que si decía que sí, mi carrera y posiblemente mi vida se acabarían. No. Por supuesto que no. Juré lealtad al instante. Bien. Señaló la caja con la barbilla. Cámbiate a eso. No me avergüences. Llevé la pesada caja de vuelta a mi oficina, con la cabeza dando vueltas. Dentro había un traje que parecía costar más que mi coche. Camisa, corbata, zapatos de piel italiana. Todo estaba incluido. La talla me quedaba perfecta. ¿Cuándo supo mi talla? La idea me aterraba. A las 7, vestida con mi elegante atuendo prestado, estaba de nuevo en el coche de Serafina. Me sentí completamente fuera de lugar. El coche entró en una urbanización privada y muy vigilada, y se detuvo frente a una magnífica villa moderna. Me volvieron a sudar las manos. Serafina me miró nerviosa. «Uf. Un poco». No hay nada de qué preocuparse, dijo con voz tranquila. Mi madre es muy amable. Solo recuerda, habla menos y sonríe más. Y si te hace una pregunta, respóndela con sinceridad. De acuerdo. Respiré hondo y la seguí a través de la pesada y ornamentada puerta principal. El salón era enorme, decorado con un estilo de lujo moderno y discreto. Una elegante mujer de mediana edad, vestida con un traje de seda, estaba sentada en el sofá, tomando té. Al vernos, dejó la taza y se levantó para saludarnos con una cálida sonrisa. Serafina, has vuelto. Y tú debes ser Liam. Hola, señora. Mucho gusto. Hice una leve reverencia, con la voz temblorosa. El gusto es mío. Por favor, siéntese. Su madre sonrió, mirándome con ojos amables. Nada de la presión crítica que esperaba. Empecé a relajarme un poco. La ama de llaves trajo té y bocadillos. Era fácil hablar con la señora Sterling. Me preguntó por mi familia, mi trabajo, la típica charla trivial. Recordé las instrucciones de Serafina, hablar menos, sonreír más, responder con sinceridad. Serafina se sentó a mi lado, haciendo algún comentario de vez en cuando. El ambiente era sorprendentemente agradable. Justo cuando empezaba a sentirme a gusto, una voz estridente provino de lo alto de las escaleras. Hermana, oí que trajiste a tu nuevo novio a casa. A ver qué clase de príncipe azul encontraste. Me giré y vi a un joven con una llamativa camisa rosa y unos vaqueros desgastados con estilo que bajaba las escaleras con paso tranquilo. Sus ojos se posaron en mí, llenos de abierto desdén. ¿En serio? Esperaba a algún ejecutivo importante. Hermana, ¿desde cuándo tienes gustos tan básicos?
Mason. La voz de la señora Sterling era cortante. Esa no es forma de hablarle a un invitado. La mirada de Serafina se volvió fría, pero no dijo nada. Sentí un nudo en el estómago. Allá vamos. El jefe final. Debe ser Mason Sterling, el hermano de Serafina. El mocoso malcriado del que había oído rumores en la oficina. El que le guardaba rencor a su hermana por dirigir el negocio familiar. Mason resopló, se desplomó en el sofá frente a mí y cruzó una pierna sobre la otra. ¿Qué pasa, mamá? ¿Me equivoco? Míralo. Seguro que todo su atuendo cuesta menos que mi reloj. Hermana, ¿dónde encontraste a ese jovencito? Si vas a contratar a un actor, al menos que sea convincente. Me sonrojé. Apreté los puños. Serafina finalmente habló, con voz gélida. Mason, calle. O lárgate. ¡Ay, qué protectores somos! Mason rió teatralmente. Está bien, está bien. Me portaré bien. Mantuvo la boca cerrada, pero sus ojos seguían recorriéndome con desprecio. La incomodidad persistió durante la cena. Mason hacía algún comentario sarcástico, y su madre o Serafina lo callaban. Pero la comida me sabía a ceniza en la boca. Cuando por fin terminó la cena, pensé que mi calvario había acabado. Pero la señora Sterling me sonrió y me dijo, Liam, se está haciendo tarde. ¿Por qué no te quedas a dormir? Tenemos una habitación de invitados preparada para ti. Me quedé helado. Quédate a dormir. Busqué la mirada de Serafina en busca de ayuda. Su expresión era neutra. Ella asintió levemente. Sí, hazle caso a mamá. Estaba atrapada. Al otro lado de la habitación, Mason me dedicó una sonrisa desagradable y burlona. Solo pude esbozar una sonrisa forzada. Gracias, señora Sterling. Una empleada de limpieza me mostró una habitación de invitados en el segundo piso. Era más grande que todo mi apartamento. Pero no pude relajarme. Después de ducharme, me quedé en la cama completamente despierto. Todo lo que había pasado era una locura. Había conocido a su madre y ahora me estaba quedando a dormir en su casa. ¿Significaba esto que nuestra relación era oficialmente reconocida? Pero ni siquiera eso. Mis pensamientos caóticos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Se me aceleró el corazón. ¿Quién es? Soy yo, dijo Serafina. Salté de la cama y abrí la puerta. Estaba allí de pie, con una bata de seda y el cabello húmedo. Ella sostenía un vaso de leche. Mi madre insistió. Me lo dio. Oh, gracias, señora Sterling. Nuestros dedos se rozaron al tomar el vaso. Sentí como si me hubiera dado una descarga eléctrica. No se fue. En vez de eso, entró y cerró la puerta tras de sí. Un escalofrío de alarma me recorrió la espalda. ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo? Caminó hacia la ventana, miró hacia afuera un instante, luego se apoyó en el alféizar y me miró. Lo hiciste bien hoy. Gracias, señora Sterling. En privado, puedes llamarme Serafina. ¿Fina? El nombre me sonaba extraño y ajeno al pronunciarlo. A ella pareció gustarle. No le des importancia a lo que dijo Mason. No lo haré. Él no tiene voz ni voto en mis decisiones. Su tono era monótono, pero transmitía una innegable autoridad. Sentí un vuelco en el corazón. La semana que viene hay una gala de empresa. Serás mi acompañante. Otro evento. Señora Sterling. Yo. MMN. Me lanzó una mirada. ¿Serafina? Me corregí rápidamente. No sirvo para eso. Solo te avergonzaré. Si te digo que estás lista, estás lista. Se acercó, tomó el vaso de leche intacto de mi mano y se sentó en la mesita de noche. Luego, extendió la mano y me arregló el cuello del pijama. Su tacto era ligero, sus dedos fríos contra mi piel. Me quedé paralizado, sin atreverme a mover un músculo. Duerme un poco. Se dio la vuelta y salió de la habitación,
cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé allí un buen rato, con el corazón latiendo con un ritmo frenético y caótico contra mis costillas. Al día siguiente era sábado. Tenía la esperanza de dormir hasta tarde, pero me despertó temprano un golpe seco en la puerta. Serafina estaba allí, ya vestida. El desayuno en 10 minutos. Vale. Me preparé en un abrir y cerrar de ojos. En el comedor. Su madre ya estaba allí. Mason no estaba por ninguna parte. Después del desayuno, Serafina me llevó rápidamente. ¿A dónde vamos?, pregunté en el coche. Una mejora. Vaya. Fue directamente a Burdor Goodman. Me arrastró por una serie de boutiques de ropa masculina cuyos nombres ni siquiera podía pronunciar. Trajes, ropa informal, camisas, zapatos, un reloj. Tenía un gusto impecable y tomaba decisiones con rapidez. Simplemente me hacía probarme la ropa, sin pedirme nunca mi opinión. Al poco tiempo, yo era solo un maniquí. Finalmente, al verme reflejada en el espejo, asintió levemente con satisfacción. Aceptable. Me quedé mirando a la desconocida en el espejo. Solo un pensamiento rondaba mi cabeza: ¿cuántas vidas de mi sueldo me habría costado este atuendo? La semana siguiente fue igual de infernal. Agobiado por el trabajo durante el día. Me arrastraban a cenas de negocios, misiones de videojuegos o más mejoras nocturnas. Era un robot a su antojo. Llegó el día de la gala. Estaba hecha un manojo de nervios con mi traje ridículamente caro. Nunca había asistido a un evento así. Todos eran directores ejecutivos, celebridades o algún tipo de magnate financiero. Todos lucían tan elegantes y relajados. Me pegué a Serafina como una lapa, sintiéndome como un perro callejero que se hubiera colado en una exposición canina. Serafina, por supuesto, estaba en su salsa. Se movía entre la multitud con una elegancia serena. Intercambiaba cumplidos. De vez en cuando me presentaba. Este es mi novio, Liam Foster. Cada vez que decía la palabra novio, sentía un vuelco en el corazón. La gente me miraba con sorpresa, curiosidad y una cortesía que claramente solo demostraba su afecto hacia ella. Excelente elección, señora Sterling. El señor Foster es un joven muy apuesto. Hacen una pareja encantadora. Los halagos vacíos me irritaban profundamente. En un momento dado, Serafina se vio acorralada por un grupo de inversores importantes. Me dijo que fuera a comer algo. Escapé al buffet, a la mesa, como un hombre al que le conceden un indulto, escondido en un rincón. Apenas había cogido una mini quiche cuando esa voz odiosa sonó a mis espaldas. Vaya, si no es el novio de mi hermana. Mason se acercó con aire de suficiencia, una copa de champán en la mano y la misma mueca burlona. ¿Escondido en la esquina con los canapés? Si no puedes estar a la altura de los peces gordos, deberías haberte quedado en el porche. Estás avergonzando a mi hermana. Dejé la quiche y me giré para irme. Me bloqueó el paso. No te vayas corriendo. Hablemos. Tengo curiosidad. ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo lograste que mi hermana se enamorara de ti? ¿Te hiciste la víctima? ¿O es que el sexo es así de bueno? Su voz era baja, pero sus palabras eran venenosas. Mi rostro se endureció. Un poco de respeto. ¿Respeto? ¿A ti? Mason se rió. Eres una cazafortunas, una mantenida que se sacó la lotería. No te creas importante. Te lo digo, la puerta de la familia Sterling está cerrada para ti. Mi hermana solo se está divirtiendo. Pronto se cansará de ti y te mandará a paseo. Apreté los puños. La rabia me invadía. Pero sabía que no podía armar un escándalo y causarle problemas a Serafina. Me la tragué. Mi relación con Serafina no es asunto tuyo. Intenté esquivarlo, pero Mason inclinó su copa a propósito, derramando vino tinto por toda mi camisa blanca. Eps. Lo siento mucho. Qué torpe soy, dijo con fingida inocencia. Sus ojos brillaban con malicia. La mancha rojo oscuro se extendió rápidamente. Una declaración de mi humillación. La gente empezó a mirarme.
Bajé la mirada hacia la mancha y una oleada de furia me invadió. Ya no podía más. Discúlpate, dije, con la voz peligrosamente baja mientras lo miraba fijamente. Mason se encogió de hombros. Dije que fue un accidente. No seas tan dramático. Me acerqué un paso más, invadiendo su espacio personal. Le dije, disculpa. Quizá fue mi mirada, pero retrocedió un poco. Pero no podía dejarlo pasar. ¿Qué ibas a hacer delante de toda esta gente? ¿Qué está pasando aquí? La voz fría y clara rompió la tensión. Serafina se acercaba a nosotros. Su mirada se posó en la mancha de mi camisa y frunció el ceño. Hermana, me empujó y me hizo derramar la bebida. Le dije un par de palabras y empezó a amenazarme. Mason gimió, haciéndose la víctima. Yo temblaba de rabia, pero estaba demasiado furiosa como para defenderme. La mirada de Serafina iba de uno a otro. Entonces miró a su hermano. Discúlpate. Mason se quedó atónito. Hermana, fue él. Le dije que se disculpara. La voz de Serafina era suave, pero tenía una autoridad que silenció a toda la sala. Todos estaban mirando. El rostro de Mason pasó de blanco a rojo. Claramente no esperaba que su hermana lo humillara públicamente. ¿Por qué iba a hacerlo? No fue mi culpa, ¿verdad? La mirada de Serafina era gélida. ¿Debería pedirle a seguridad que revise las grabaciones de las cámaras? Eso lo hizo callar. Sus ojos se movían nerviosamente a su alrededor. Tienes 3 segundos, dijo Serafina. 3. 2. Mason apretó los dientes y murmuró, lo siento, está bien. Serafina lo ignoró y se volvió hacia mí, suavizando un poco la voz. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Ven conmigo. Me tomó de la muñeca y me alejó de la multitud, de los susurros y las miradas, y me condujo directamente fuera del salón de baile. No hablamos hasta que estuvimos en el coche. Lo siento, dije, mirando la mancha. Me sentí derrotada y pequeña. Te he vuelto a causar problemas. No fue tu culpa, dijo en voz baja. Mason siempre es así. Hizo una pausa. ¿Por qué no le pegaste? Levanté la vista, sorprendida. Sí, no quería armar un escándalo. Giró la cabeza para mirarme. En la penumbra del coche, sus ojos brillaban con intensidad. La próxima vez que intentes algo así, no te cortes. Si rompes algo, yo lo pago. La miré atónita. Hablaba completamente en serio. Una extraña y desconocida emoción me invadió, oprimiéndome el pecho. ¿Serafina? Sí, ¿qué? ¿Qué somos? Por fin hice la pregunta que me había estado atormentando durante semanas. Serafina guardó silencio un instante. Luego, se inclinó hacia mí. Su fresco y limpio aroma me envolvió. Se me paró el corazón. Contuve la respiración. Sus labios, suaves y fríos, se posaron sobre los míos. Fue breve, un roce fugaz, pero me recorrió un torrente de electricidad por todo el cuerpo. Me quedé paralizado, con la mente en blanco. Se apartó, esbozando una leve sonrisa mientras me miraba atónita. ¿Y ahora cómo lo entiendes? Asentí sin entender nada, luego negué con la cabeza. Lo entendía, pero no del todo. Mi esposo en el juego, mi novio en la vida real. Me miró fijamente a los ojos, con voz clara y firme. Liam, estoy saliendo contigo, con la intención de casarme. ¿Tienes alguna otra pregunta? Me quedé boquiabierto, mirándola fijamente a sus hermosos y serios ojos. Todo el miedo, toda la confusión, toda la ansiedad que había sentido durante semanas. Todo se evaporó, y en su lugar apareció una sensación intensa y repentina que amenazaba con abrumarme. Me abalancé sobre ella y la abracé con fuerza. Basta de preguntas. Serafina, asumiré la responsabilidad, por el resto de mi vida. Pareció sorprendida, y su cuerpo se tensó un instante entre mis brazos. Luego se relajó, y su mano se posó en mi espalda. Bien, te lo recordaré. A partir de ese día, todo cambió. Serafina seguía siendo la reina de hielo de la dirección,
pero ahora, cuando me miraba, había una calidez en sus ojos que nadie más podía ver. Seguía explotándome, pero a veces me dejaba un café en el escritorio o me lanzaba una caja de pasteles que no se había terminado. Después del trabajo, éramos como cualquier otra pareja. Cenábamos, íbamos al cine, volvíamos a casa y jugábamos. Incluso presumía de nuestra relación en el juego, usando su cuenta de Luna para colmar de afecto a mi personaje, lo que provocaba la envidia de nuestros compañeros de gremio. Empecé a acostumbrarme. Comencé a esforzarme más, a aprender más, a intentar alcanzarla, a ser alguien que la mereciera. Mason seguía apareciendo de vez en cuando para causar problemas, pero Serafina siempre lo reprendía sin piedad, y dejé de tenerle miedo. Aprendí a defender mi postura. Los meses pasaron volando. Una noche, 6 meses después, acabábamos de terminar una incursión en una mazmorra y estábamos a punto de desconectarnos. Mañana a las 9 de la mañana, dijo Serafina de repente, trae tu licencia de conducir y tu tarjeta de la Seguridad Social. Me tomó un segundo procesarlo. ¿Para qué? Se giró para mirarme, sus ojos brillaban bajo la luz del monitor. ¿Qué te parece? Nos vamos a casar. Una vez más, una sola frase suya me cambió la vida. Mar. ¿Casar? Mañana. ¿Hay algún problema? Ella arqueó una ceja. ¿No quieres? No. Quiero decir, sí. ¿Quiere? Claro que quiero. Estaba tan nerviosa que casi me muerdo la lengua. Es que... Qué repentino. Yo... No le he propuesto matrimonio. No he comprado ningún anillo. No he preparado nada. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Abrió el cajón de su escritorio y sacó 2 pequeñas cajas de terciopelo. Dentro había 2 sencillos y elegantes anillos de platino. Yo me encargué de los anillos. En cuanto a la propuesta, ella me miró. Ahora puedes hacerlo. Me arrodillé y le tomé la mano. Me temblaba la voz. Serafina, cásate conmigo. Dedicaré el resto de mi vida a hacerte feliz. Te amaré y te protegeré siempre. Y en todo. Las palabras fueron torpes, pero salieron directamente de mi corazón. Me miró de arriba abajo, y creí ver brillar sus ojos. Asintió suavemente. De acuerdo. Al día siguiente, fuimos al ayuntamiento. Salí con el certificado de matrimonio en la mano. Todavía me sentía como si estuviera soñando. El sol brillaba. Me giré para mirar a la mujer que estaba a mi lado. Mi esposa. Serafina también me miraba. Bajo la luz del sol, incluso los rasgos afilados e intimidantes de su rostro parecían suavizarse. Esposa, dije en voz baja. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Sí. Marido. Fin.